Vamos a darle lectura del 1 al 9, Primera de Corintios 7, del 1 al 9. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlos sosegadamente en la oración, y volver a juntarlos unos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que buenos les sería quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Hermanos, he preparado una serie que le he puesto de esta manera: disipando las dudas, consejería 100% bíblica. ¿Sí me escucharon el tema? El tema de la serie es disipando las dudas, consejería 100% bíblica. Hoy en día muchas personas dan consejería. Hay psicólogos que dan consejería. Hay personas que ves en la televisión y en los programas dan consejería. ¿Sí lo han visto? Usted prende el radio y a veces en un programa de radio hay personas que dan consejería, ¿verdad? Y ahora parece que muchos quieren dar consejería, de verdad, y mayormente dan consejería matrimonial. ¿Cómo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo tener éxito en la relación en tu matrimonio? ¿Sí lo han escuchado? Y pues así puedo citar a lo mejor hasta el nombre de programas, el nombre de fulano, de mangano y de sutano, pero eso es inútil. Porque casi la mayoría de los consejos que se dan en la televisión, en el radio, con la doctora Corazón, con cosas así, son perspectivas del mundo. Son opiniones en la sabiduría del mundo. Son opiniones en la sabiduría que han aprendido las personas del mundo. Lo más triste es que mucha de esa consejería se puede introducir dentro de la iglesia. ¿Cómo se puede introducir esa consejería que es del mundo dentro de la iglesia? ¿Sabe cómo se puede meter? En que usted esté viendo ese tipo de programas y venga y los quiera aplicar dentro de la iglesia. Si usted hace eso, olvídese, quítese ese pensamiento. Porque no hay mejor consejo que el que Dios nos da en su palabra. No hay mejor consejo que el que Dios nos da en su palabra. Y hermanos, la primera parte de esta serie que he preparado es disipando las dudas en el matrimonio. Disipando las dudas en el matrimonio. ¿Cuáles son las situaciones en los matrimonios que más se dan?
¿Por qué se dan los pleitos en los matrimonios? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, pero vamos a adentrarnos al capítulo. Y lo que toca el apóstol Pablo en el capítulo 7, tanto para matrimonios como para solteros, para viudas y viudos, es lo que se debe de hacer y practicar. ¿Sí? Hermanos, lo primeramente que dice en el versículo 1 el apóstol Pablo es en cuanto a las cosas que me escribiste. Después de la familia de Cloé, que llega hablando de las divisiones que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Y estos problemas que se suscitaban, para el apóstol Pablo le llega otro, dicen los expertos que le llega una carta con una serie de preguntas. Y esta serie de preguntas, Pablo las contesta del capítulo 7 aproximadamente hasta el 15, muchos dicen que hasta el 11, pero yo veo que hasta el 15 él responde muchas preguntas doctrinales en donde los corintios estaban enfrascados, ¿sí? Y a Pablo le preguntan, lo primero que responde Pablo es las preguntas que se le hacen en base al matrimonio. Cuando nosotros leemos el pasaje, en cuanto a las cosas que me escribiste, hay una coma y después dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aparentemente podemos decir, ¿por qué dice, o nos preguntamos, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? Bueno, tenemos que deducir cada pregunta que le hacen al apóstol Pablo que no está en el pasaje de Corintios. ¿Sí? Tenemos que empezar a entender las preguntas que le hacen al apóstol Pablo en este pasaje de Corintios. ¿Sí? Y luego dice, en el versículo 1 del capítulo 7 dice, después de las cosas que me escribiste, dice, bueno al hombre le sería al hombre no tocar mujer. Pero un análisis de ese pasaje, hermanos, es que cuando usa la palabra hombre, no se refiere específicamente al varón. Sí, se refiere específicamente a todo ser humano. Y cuando habla de mujer, se refiere a esposa. Es la misma palabra que usa Pablo en Timoteo para hablarle a las esposas de los... En cuanto a las mujeres, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Humberto y Josué. Es la misma palabra que usa para definir esposa. Pero ahora, preguntémonos, si el apóstol Pablo dice, bueno sería el hombre no tener esposa, habla en su personalidad de él, ¿sí? Él aprueba como una persona célibe o dada al celibato, apoya que sería bueno en su experiencia, ¿sí? Pero, ¿por qué esta respuesta del apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Por qué esta respuesta del apóstol Pablo? Otra vez, hermanos, la semana pasada hablábamos que Corintio era influenciado por la filosofía y hablamos del gnosticismo, ¿verdad? Que decía que el cuerpo no servía para nada. Pues otro extremo de esa misma filosofía era que el cuerpo era malo y que lo tenías que someter, castigar, no saciando los instintos y deseos carnales. Y la pregunta, lo que responde Pablo, lo podemos entender, hermanos, que muchos decían, pues para ser mejor santo, pues no me caso. No me caso. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice, sí sería bueno que no te casaras. Pero en el versículo 2 de Primera de Corintios 7 dice, pero a causa de las fornicaciones, ¿qué dice? Cada uno sepa tener su propia mujer y su propio esposo.
Hermanos, lo primero que podemos ver es que para Dios es importante, hermanos. Podemos deducir esta pregunta. ¿Es importante para Dios o para servir a Dios no casarnos? No. Claro que no. Y es algo muy importante que nosotros deberíamos de entender. La iglesia tradicional ha sometido a sus ministros a un celibato obligatorio. ¿Sí? Muchos se van a monasterios, muchos se van a conventos, muchos se aíslan de la sociedad. Y los que están afuera, no se les es permitido el matrimonio. Dicen que que cuando quieres ser parte de eso lo tienes que aceptar, porque así es la forma en cómo es mejor servir a Dios, en más santidad. ¿Usted cree que eso es verdad? No. ¿Usted cree que el no casarme será la santidad perfecta? No. El celibato es un don de Dios, hermanos. El celibato es un don de Dios. ¿Sí? ¿Dónde lo dice la Escritura? En Mateo 19, del 10 al 11 dice que hay eunucos hechos por los hombres. Hay eunucos. A ver, vamos a ese pasaje, 19:10. Mateo 19:10. Fíjense, dice: le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le dicen los discípulos. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, ¿sí? Sino aquellos a quienes es dado. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Pero dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, ¿quién es capaz de recibir esto? Solamente que sea dado por Dios. ¿Sí? Y que pueda hacer un compromiso con Dios de mantenerse así. Pero no es obligatorio, hermanos. Dentro de la iglesia de Corintios estaban cayendo en este asunto por buscar la grande santidad. Hermano, podemos decir que puede haber personas dentro de la iglesia que estén pensando así. Y que digan, no, es que mejor no se case. Dijo el apóstol, ¿verdad? ¿Ustedes creen que puede haber personas así dentro de la iglesia? ¿Sí? Sí hay, hermanos. Sí hay. Pero esto no es la regla. ¿Sí? Esto no es la regla de Dios. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el matrimonio, hermanos. ¿Sabían que es la primera institución que Dios formó? Y es una institución en peligro de extinción. No las que quiere quitar el presidente de la República, hermanos. Son punto y aparte. Esta es establecida por Dios.
Sí, hermanos. Pero entonces, hermanos, esto no, el que diga, yo voy a ser bien santo, este va a ser el punto, este es el punto. Yo voy a ser bien santo si me mantengo sin casarme. Pero dice el apóstol en el 2, pero por causa de las fornicaciones, cada uno sepa tener su marido. Habrá alguien que se comprometa a hacerlo, pero déjeme decirle que la influencia del mundo a veces es más fuerte que lo que usted disponga. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice? A causa de las fornicaciones. ¿Qué era lo más común en Corintio? Las fornicaciones. Hablábamos la semana pasada que son... ¿Qué es la fornicación, hermanos? Puros desórdenes sexuales que no están en la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y por causa de esa influencia, Pablo les dice, usted no lo va a soportar, porque en Corintio, por donde pasabas, ¿qué había? Ya dice Humberto que había un espectacular. Bueno, y fuera en ese tiempo hubiera un espectacular como ahorita, hermanos. Ayer en carne viva ver esa situación. ¿Sí o no? Pero a causa de estas cosas, hermanos, el apóstol Pablo recomienda casarse. Así es que cásese, ¿verdad? Le dice, cásese. Le dice a las personas, cásense. El matrimonio no impide servir a Dios. No impide servir a Dios. Antes, sirves mejor a Dios en el matrimonio. ¿Sí? Así es que, jóvenes, no tengan esa sobreespiritualidad de decir, no, pues sin casarme yo estoy mejor. El que tenga la capacidad de soportar, adelante, que lo haga. Sí, pero si no, vamos a seguir más adelante, ¿verdad? Vamos a seguir más adelante con ese tema, hermanos. Pero el matrimonio no impide servir a Dios, ¿sí? No impide para nada servir a Dios. Antes bien nos ayuda a servir mejor a Dios, completamente a Dios. No caigamos en el punto de la iglesia tradicional. Muchos, por querer ser sobreespirituales, empiezan a deducir cosas que no son pecado, pero no lo hacen porque quieren ser bien santos. ¿Sí? ¿Sí me di a entender o no? Bueno, no me vayan a apedrear, ¿eh? Muy bien, seguimos adelante en el tema, hermanos. Versículo 2. Versículo 3, hermanos. Y este es un punto, hermanos. Y si le parece fuerte, sepa lo que es mejor que la Biblia nos hable a que la doctora Corazón nos influya. ¿Sí? Uno de los problemas dentro del matrimonio, hermanos, y esta es otra pregunta, y ese es otro punto que sucedía en Corintio, es en el versículo 3, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. En otra de las preguntas del apóstol Pablo era, pues yo estoy casado, pero yo evito las relaciones con mi esposo y con mi esposa para mantenerme puro y someter mi carne a los deseos carnales. ¿No pensaba el grupo gnóstico así, este grupo que estamos hablando? Así pensaban. Aunque estuvieran casados, decían, no vamos a tener relaciones
porque nos queremos mantener santos. ¿Será verdadero eso? No, pero de verdadmente sin tener relaciones con tu cónyuge, ¿llegas al máximo de la espiritualidad? No es cierto. Eso es una mentira. Es al revés, hermanos. Es al revés. Por eso Pablo les dice, ustedes deben de cumplir con su cónyuge. Muchas de las cosas y de los problemas que vienen en los matrimonios, y hay muy pocos que se abren en ese tema, es que ya sea la esposa o el esposo no cumplen el deber conyugal. Y este asunto del deber conyugal, ¿qué creen que significa, hermanos? En el contexto, Pablo habla de las relaciones sexuales. Pero esta palabra conyugal significa hacerlo de buena manera, no forzado. Y muchos problemas en los matrimonios es porque uno de los dos no quiere cumplir de buena manera con este propósito. Cuando Dios instituyó el matrimonio en Génesis, ¿qué el mandamiento le dio a Adán? Uno de ellos es sojuzgad la tierra y otro de ellos era multiplicarse. ¿Sí? Este mandamiento muchos de los corintios no lo sabían porque no eran de judíos. ¿Sí? Pero muchos de la filosofía, influenciados por la filosofía, no lo sabían y querían ser muy santos. Hermanos, bueno y fuera que hoy en día eso fuera para buscar santidad. Pero hoy, hermanos, la irresponsabilidad de los cónyuges se da, hermanos. Sí, eso se da. Y el cónyuge no se debe de negar el uno al otro. Hermanos, ¿por qué se niega un cónyuge al otro? ¿Por qué? ¿Por qué? La mujer, ay, me duele la cabeza. Ay, no. ¿Sí o no? ¿Qué dice el marido también? Vengo bien cansado, abolado. ¿No? Bueno, en un sentido se entiende. En un sentido. Pero cuando ya es una tras otra y tras otra, ¿será justo? Es pecado negarse, hermano, ¿cierto, Josué? Tenemos que tener la intención de cumplir. Hombre o mujer tiene que cumplir. De una manera tiene que cumplir. ¿Sí? Pero muchos problemas, muchos divorcios se dan por eso, hermanos. Díganme ustedes, lo voy a dejar abierto. ¿Qué otro pretexto ponen los cónyuges para no? También hay ocasiones, hermano, que por enfermedad alguna de las partes no puede practicar las relaciones,
pero se puede llegar a un acuerdo de porque tú estás así, enfermo, enferma, vamos a respetarnos, ¿no? Exactamente. La falta de comunicación, hermanos. Prefieren darse la vuelta y dormirse y en vez de decir, mujer, marido, me siento así, estoy así, por favor, dame chance hoy. ¿Sí? Pero como no hay comunicación, hermanos, no hay honestidad, ¿cómo se queda el que es rechazado? ¿Cómo se queda el que es rechazado? Sí, ¿verdad? Y este es un deber que cada uno de nosotros debemos de hacer. No hay pretexto, hermanos, al menos que sea ajeno a él. La hermana dijo algo muy cierto: hay enfermedades que te perturban, ¿verdad? O te imposibilitan. ¿Y eso sería entendible? Pero cuando no, no se debe de llegar a ese punto. Hermanos, cuando se hace la relación forzada, no cumple con el deber conyugal. Cuando se hace forzada, no cumple. Tiene que estar dispuestos a hacerlo. Eso es lo que significa conyugal, hermanos. Cooperar de buena manera. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos, esto? ¿Por qué no podemos negarnos? Ni el hombre ni la mujer. A uno al otro. ¿Por qué? Porque acuérdese que leímos en Génesis 2:24 que el matrimonio, en la semana pasada, la relación matrimonial, los dos se vuelven uno. Y el apóstol Pablo en el versículo 4 dice: ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino... ¿Qué significará esa palabra potestad? ¿A qué les suena? Hermanos, autoridad, pertenencia. Hoy en día, el consejo para muchos hombres y mujeres es tu propio cuerpo. Y es una bandera que se va a levantar, hermanos. Y jóvenes, por eso es importante que lo sepan. Es una bandera que se va a levantar y que les está diciendo: es tu propio cuerpo y tú haces con él lo que a ti te viene en gana. Cuando estás unido en matrimonio, no. Dios dice no. Tú no puedes decidir por el cuerpo tuyo mismo. Tienes que decidirlo con tu esposo o con tu esposa. Sí. Esto es lo que se está infiltrando. Este es el razonamiento del mundo. Y si la iglesia no lo habla, ¿qué van a hacer los jóvenes? Van a ir al mundo, porque allá me conviene, porque allá está el mejor consejo. No. ¿Por qué quieren apoyar la pedrastía?
Tú decías, Gerardo, el miércoles algo, porque yo tengo el derecho, es mi cuerpo a amar. Cuando usted está casado, no se pertenece usted más a usted mismo. ¿Pueden imaginar hasta dónde llega este punto, hermanos? En el matrimonio se tiene que cooperar uno con el otro, hermanos. Las decisiones se toman juntos, hermanos. Cuando el ser humano, cuando el hombre empieza a tomar sus decisiones aparte de su esposa, ya la regó. Ya cometió el error. Cuando la mujer empieza a tomar decisiones sobre su cuerpo por sí sola, ya cometió el error. Arrepiéntase. Conocí un caso de una persona que ya tiene 4 hijos y se pone mal en los embarazos. Esa persona nunca consultó a su esposo para operarse. Con la bandera es mi cuerpo, yo decido. En base al versículo 4, hermanos, ¿eso es correcto? Ahora en la relación íntima, yo no quiero, es mi cuerpo, yo lo quiero cuidar. ¿Será válido? Quien ha tenido estos pensamientos es yo no lo estoy ofendiendo. Versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni el hombre sobre su propio cuerpo, sino le pertenece al otro. Entonces, hermanos, siempre en toda la relación deben estar de acuerdo y deben de participar con un bien común. Por eso vienen los problemas. Por eso vienen tantas cosas. Tantos problemas dentro del matrimonio, porque cada uno actúa independientemente del otro. No es así, ese no es el consejo de Dios. Ese es el consejo del mundo, hermanos. Ese no es el consejo de Dios. Hermanos, siguiendo en este punto, sí hay puntos en donde un cónyuge se puede negar al otro, siempre y cuando esto signifique pecado, hermanos. ¿Sí? Esto va a sonar fuerte, pero ahí va, hermanos. El usar el sadoquismo, hermanos, eso no es natural. ¿Qué quiere decir? A usar aparatos, cosas. ¿Sí? Ahí va, esto también es fuerte, hermanos, pero tenemos que decir, la relación anal, hermanos, no está hecha para eso. Y aquí tengo 2 médicos. ¿Sí será hecho para eso? No. Es como uno de los cónyuges se puede negar. Cuando el hombre quiere tratar como prostituta a su esposa, ¿será correcto? Se puede negar, hermanos. Es pecado. ¿Sí? Pero estas son cosas, hermanos, que el mundo está enseñando que son correctas. Son puntos fuertes, hermanos, pero los tenemos que decir, porque el mundo nos está llevando ventaja.
Hermanos, la masturbación tampoco es natural, hermanos. Un día di una clase a jóvenes en San Luis sobre pornografía y les hablé de este tema. ¿Saben por qué? Porque también el mundo dice, es que eso es normal, es tu cuerpo, conócelo. Y me puedo ir con más, hermanos. Pero yo creo que sería para toda una predicación. Pero esos son los más comunes. Ahí el cónyuge sí se puede negar, hermanos. De otra manera, no. Excepto de la enfermedad también. ¿Sí? Que no lo puedo ver. O lo amas o no, o la amas o no. Hermanos, otro punto y con este termino. Cuando nos casamos, pues todos estamos delgados, ¿verdad? Y muy jóvenes y todo. ¿Sí? Pero de repente nos empieza a salir la grasita por el mal cuidado, o dicen te sentó bien el matrimonio, ¿verdad? A la mujer también, ¿verdad? Pero déjenme decirle que muchos evitan las relaciones. ¿Por qué? Ay, no, es que ya subiste de peso. Ay, no, es que ya viste, ya estás más vieja. Es que ya esto. Son pretextos, hermanos. La influencia de la pornografía, hermanos, es fuerte. Varones que ven pornografía, ahora mujeres, ya se ve que ven pornografía, déjenla. Cuando uno de los cónyuges quiere arremedar lo de la pornografía, sí es permitido negarse. Eso pasa, hermanos. Cuando andaba en el mundo hablábamos mucho de eso. Y la pornografía es una gran influencia, el seductismo en los programas de televisión, ¿verdad? Pero eso voy a hablar un poquito más adelante. Los espectaculares que dice, ¿verdad, Humberto? Ahora son los espectaculares. Pero voy a hablar más adelante de eso, hermanos. El punto es, ¿se entiende el punto más bien, hermanos? ¿Sí? Ok. Entonces, no se puede negar el uno al otro. Versículo 5. Al no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, ¿sí? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntar, ¿sí? En uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice el apóstol, si ustedes van a tener un tiempo, vamos a decir, de ayuno y de oración por 3 días, vamos a poner una semana. Ok, está bien, es un mutuo acuerdo. Acuérdese, ahí dice mutuo acuerdo. Dice, pero no se tarde más. Porque si se tarda más, y esto es para quien se niega a estar con su cónyuge más de un mes, más de 2 semanas. ¿Sí? ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Pues Satanás, ese muchachito que por ahí anda, que no duerme, va a empezar a influenciar. Fíjese cómo dice el pasaje del versículo 5. Si usted no se vuelve a juntar en uno con su pareja, va a venir la palabra tiente.
va a venir la tentación, hermanos. Y ahora sí voy a decir, la televisión. ¿Qué se ve en la televisión? Por ejemplo, hay un programa Enamorándonos. Ya creo que me aventé un comercial. ¿Alguien lo ha visto aquí? Son cosas explícitas, hermanos. Son mujeres semidesnudas. Son actos sexuales explícitos. Es un lenguaje explícito. Decía Humberto en el espectacular, ¿qué se ve? Para anunciar un simple litro de leche, una mujer semidesnuda. O sea, un litro de leche, hermanos, que... Y si usted no cumple y se vuelve a juntar con su cónyuge, déjeme decirle que Satanás va a poner en las emociones. Cuando voy a regresar a la pornografía, y aquí tengo dos doctores, ¿verdad? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿No se libera esa dopamina que viene a ser la adictiva para las cosas, para el deseo? Cuando un cónyuge se niega al otro, al ver eso va a pasar, hermanos. Con la ayuda del muchachito Satanás, ¿sabe qué va a pasar? Va a caer en adulterio. Ese es otro problema que vemos en la sociedad. Muchos de los problemas. ¿Por qué caíste en adulterio, hermano? O hermana. Me huele decirlo, pero mi esposo o mi esposa no quería tener relaciones conmigo. No es un pretexto, hermanos, pero eso pasa. Eso es lo que está queriendo decir Pablo aquí. A causa de su incontinencia. Esa palabra incontinencia es no tener poder. Es como el dominio propio. Cuando el hombre tiene sus relaciones con su cónyuge, bueno, en general, hay poder para hacer resistir, hermanos. Porque estás, lo voy a decir en esta forma, estás saciado. Y voy a adelantar una pregunta, ¿por qué? Porque los deseos sexuales son naturales, hermanos. ¿Sí? Es una pregunta que tenía más adelante. Hermanos, 1 Tesalonicenses 4:4. Primera de Tesalonicenses 4:4. Fíjese bien, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí me voy a detener. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando usted en su matrimonio imita lo del mundo, usted no tiene a su esposo o a su esposa en santidad. Sepa tener su propia esposa en santidad. Si eso pasa, usted no la está honrando en santidad.
¿sí? Como los gentiles que no conocen a Dios, versículo 5. ¿Qué dice en Hebreos 13:4? Sea honroso el matrimonio. Y tiene una palabra muy importante ahí que es y sin mancilla. El hecho sin mancilla. ¿Qué significará esa palabra sin mancilla? Exacto. Sin contaminarse, hermanos. Sin ninguna influencia que no venga de Dios, hermanos. Es por eso, hermanos, que todos los sexólogos van a estar en contra de lo que dice la palabra. Todos. No se le atreva a escuchar a un sexólogo. Si usted quiere escuchar el consejo de un sexólogo, hágalo. Pero va a venir un desastre espiritual a su vida y a su matrimonio. Así se lo adelanto. Si usted quiere ver un sexólogo, vaya. Aconséjese con él. Pero de una vez, el resultado va a ser un caos espiritual en su familia. Sí, hermanos. Entonces, fuera de todo esto, hermanos, no puede haber ningún problema. Esas son relaciones sanas con su esposa, su esposo. Y si usted se fija, muchos de los problemas vienen de ahí. Hablamos a veces de los económicos, pero los que hemos enfrentado problemas económicos, pues los enfrentamos y no nos quedamos sin comer, ¿sí o no? Y aguantamos, y a lo mejor ya estamos más, el cinturón ya lo jalamos y se abrocha más, ¿verdad? Y lo aguantamos y no hay problema. ¿Hay algún problema? Nomás la esposa se va a quejar, oye, ya vete a trabajar o alguna, según la situación. Pero lo sobrellevamos. Pero cuando son de carácter íntimo, hermanos, vienen más problemas. ¿Sí? Y luego, ¿qué empieza uno a hacer? Ya tiene otro, ya tiene otra. Sí, de seguro tiene una aventura. Sí, de seguro está pasando algo. Y la mujer se mete al gimnasio para gustarle más a su esposo. Y sigue igual. Y el hombre también mejora para gustarle y sigue igual. Y luego empiezan los celos. Y luego empieza la mujer a caer en adulterio para venganza. Y se empiezan a dar muchas situaciones. Todo por no entender lo bíblico. ¿Sí? Ya está mi esposo viendo pornografía. ¿Por qué ve pornografía? Pues, ¿qué no le gustó? Ya está mi esposa viendo el programa ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entendemos, hermanos, y no hemos tenido una relación sana íntimamente, hermanos. Es el tiempo, hermanos, de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno de los dos, allá en el mundo, mujeres y hombres, hay bien muchos que están dispuestos y muy muchas dispuestas a atrapar a sus esposos y esposas? ¿Cómo ven? Descuídenlos y van a ver que allá afuera
Aún aquí saliendo se lo van a topar. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el Proverbio 7? Proverbio 7 describe muy bien las intenciones de una persona que anda buscando seducir a otra. No le importa quién, el asunto es seducirla. Y con esa irresponsabilidad, así. Sí. Aunque aquí hablemos y digamos y exhortemos, sí va a sentir. Pero así lo van a atrapar. Seguimos adelante, hermanos. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, lo que está diciendo anteriormente. Y ese es un buen consejo del apóstol Pablo, lo que acabamos de hablar. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y uno de otro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que uno soporta, el otro no, pero cada uno tiene el don de Dios. Pablo dice aquí, como en el versículo 1, quisiera que se quedaran como yo, o que fueran como yo. El apóstol Pablo era una persona célibe, es una persona que no se... Bueno, hay varios puntos y lo voy a hablar como por información para no tardarme mucho. Muchos dicen que era viudo. Para pertenecer al Sanedrín de los judíos necesitaba estar casado. ¿Sí? Otros dicen que no. Y otros dicen que su esposa lo abandonó. Pero a ciencia cierta no se sabe, pero suena más lógica la primera. Entonces, él decidió personalmente mantenerse así. Y dice, pues yo quisiera que se quedaran como yo, ¿verdad? Pero cada quien tiene el don de Dios. Cada quien sabe si es de Dios esto o no. ¿Sí? Seguimos adelante. ¿Sí? Versículo 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ahí recomienda otra vez. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Qué está diciendo en el contexto del apóstol Pablo? El apóstol Pablo está otra vez dando su ejemplo, pero ahora dice a solteros y a viudas. Hermanos, tenemos aquí tres cosas. O está hablando de personas que no han estado en matrimonio, ¿sí? Han estado en matrimonio. O está hablando de personas que enviudaron, varones. Como la sexualidad es creada por Dios, hermanos, ¿sí? Por eso no es un tabú. Lo que sentimos, las emociones sexuales, están en el ser humano. Pero aquí en este grupo, el apóstol Pablo dice que si alguien no tiene el don de continencia, alguien que no pueda tener ese control, mire, lo voy a decir así: una persona que no ha experimentado una relación íntima no entiende el desenfreno de lo que es. ¿Sí o no? Se puede mantener al margen porque no ha experimentado solamente lo que ha visto, ¿verdad? Y el joven siente cosas, más los adolescentes sienten cosas. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza, ¿sí? Pero pueden detenerse. Pero el que ha experimentado una relación íntima, hay muchos que ya no se detienen. Porque quieren. ¿Qué pasa con el joven que tiene relaciones antes del matrimonio?
Busca tener con una, busca tener con otra y busca tener con otra y se desenfrena. ¿Sí? Esa naturaleza sexual que Dios puso se vuelve pecado cuando empieza a desenfrenarse el joven. ¿Sí? Pero a una persona viuda, tanto hombre como mujer, que han experimentado y han estado casados, tienen esa incontinencia, o sea, quiere decir que no tienen ese dominio para el deseo sexual. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo no está hablando completamente de jóvenes solteros, sino principalmente está hablando de personas que quedaron viudas, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, porque para los jóvenes les va a hablar más adelante, pero es un buen punto para decirle al joven, ¿verdad? Para hablarlo de los jóvenes. Es mejor no experimentar, jóvenes, ese acto sin tu esposa, porque puede desenfrenar en ti ese deseo. Pero ese deseo te puede llevar a no tener dominio propio sobre él. Por eso es mejor, joven, mantenerte puro, aunque se burlen tus amigos, aunque se burlen las personas que te conocen, hasta el matrimonio. Por eso en el noviazgo, lo digo como el apóstol Pablo, el noviazgo, hermanos, lo voy a decir así, y si alguien me quiere apedrear, adelante, pero el noviazgo es un paso al matrimonio, hermanos. Punto. Hoy en día ya tengo un novio, y luego ya tengo el otro, y luego ya tengo la otra, y otra, y otra, y dentro de las iglesias eso se da. Y luego se agarran de la mano, se abrazan, y va más allá, y es que somos cristianos, no va a pasar nada, y después salen embarazados. Es mejor mantenerse puro. ¿Por qué, joven? Porque puedes provocar en ti que no tengas el dominio propio por lo que significa el acto sexual. Hay muchas personas que están así. Yo le digo a mi esposa, y lo decimos así en la panadería, ese está malo de su cabecita, está enfermo, o sea, anda, así lo digo, lo voy a decir, es burdo, esto es un lenguaje no correcto, pero eso es, dice, ese hombre siempre anda que se destroza, sí, siempre anda desesperado por ver, por hacer y por tener. Sí, eso es lo que, bueno, no es un lenguaje grosero, pero no es apropiado, porque muchos no lo entienden. Y muchos jóvenes al experimentar esto, eso pasa, hermanos. Si no, échense una vuelta a los... No, mejor no. Es un mal consejo. No, mejor no. Perdónenme, me arrepiento. No. Pero cada uno de nosotros tenemos amigos inconversos, jóvenes, ¿sí o no? ¿Y qué escucha usted en los jóvenes? También fuimos jóvenes y es lo mismo. Desde hace siglos es lo mismo proceder de los jóvenes. ¿Sí? ¿Y qué se habla? Pues ya me metí con aquel, ya me metí con el otro, ya me metí con esta, y siempre andan buscando otra o otro con quien meterse. Porque experimentaron algo que debieron haber experimentado con su esposa. ¿Sí? Y a los viudos y viudas, el apóstol Pablo les recomienda
Cásese. Si usted no tiene el don de aguantar, si enviudó, de aguantar sin tener relaciones, pues pídale a Dios, cásese en vez de que se esté, ¿qué dice ahí el apóstol? Que se esté quemando, que tenga ese impulso desesperado por tener relaciones. ¿Sí? Por eso en Timoteo 5, Pablo habla a las viudas y les dice a las viudas jóvenes que de verdadmente hacen voto para mantenerse así, él dice que no aceptes a la viuda menos de 60 años. No, le dice, no admitas viudas jóvenes. ¿Por qué? Porque impulsadas por el deseo van a romper el voto, ¿sí?, de no tener relaciones. O sea, bueno, en Timoteo habla de algunos que hacen voto de quedarse así. Es un compromiso personal. Pero cuando son jóvenes, pues la juventud está a flor de piel, ¿verdad que sí? Van a terminar rompiendo ese voto. Y aquí les dice, cásese mejor que estar sufriendo así. Hermanos, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? En los matrimonios, cuando alguien no quiere, manda al esposo a la bañera por un mes, el esposo anda que araña las paredes, hermanos, de desesperado. ¿Sí o no? Díganmelo. Esto es una cosa que está en secreto. Eso es cierto. Está desesperado. Ahora imagínense una persona que enviuda. Y Pablo les dice, cásese. ¿Para qué les dice cásese? Para que no caigan en fornicación. ¿Sí? En fornicación. ¿Por qué? Porque una persona que enviuda viene a ser como un soltero, sin pacto matrimonial. Por eso les dice, si no, mejor cásese. No vaya a caer en adulterio. No vaya a caer en fornicación. No vaya a caer en algo que no debe de caer. ¿Verdad? Y hermanos, hasta ahí llego. El consejo sigue más y más y más. Pero esto es lo mejor que Dios nos puede dar. Vamos a hacer una oración, hermanos.